En esta tarde quiero traer algo que Dios ha puesto en mi corazón, porque cuando yo doy una reflexión, no es una reflexión que yo la doy porque yo la quiero dar, sino porque es Dios que la ha puesto en mi corazón. Y esta reflexión de esta tarde, la quiero titular Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Esto es algo que trae como confusión, como que a veces las personas no lo entienden, porque imagínense decir, cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Pero en realidad esta reflexión es para tocar los corazones de aquellas personas que a veces se sienten frustradas, de que a veces le piden cosas a Dios, hacen ayunos, hacen oración, se postran ante la presencia de Dios, porque la palabra también dice así: pedid y se os dará, tocad se abrirá, buscad y hallaréis, todo el que pide recibe y todo el que busca halla. Pero también tenemos que comprender que tenemos un Dios soberano, un Dios grande, un Dios poderoso, y que nosotros venimos de Él, nacimos de Él, nacimos del corazón de Dios, que le pertenecemos a Dios. Y nosotros tenemos que someternos a su voluntad. Si nosotros buscamos en Mateo 6, capítulo 6, del 9 al 13, tal vez me voy a extender un poco con esta reflexión, pero es algo de lo que yo quiero que muchas personas que están confundidas lo puedan comprender. Porque son personas que a veces están débiles espiritualmente y el enemigo ataca sus mentes y se sienten frustradas porque a veces esas peticiones que han puesto ante la presencia de Dios no han recibido la respuesta que ellos han estado esperando. Y se sienten a veces flaquear. Su fe se debilita. Y a veces hay momentos que dicen qué ha pasado y se sienten frustradas y a veces hasta se molestan con Dios porque Dios no ha dado la respuesta que estaban esperando, porque dijeron: ayuné, oré, me postré, me humillé y no recibí esta respuesta. ¿Qué ha pasado? Y lo que ha pasado es que cuando lo que Dios hace no tiene sentido, valga la redundancia. Pero en Mateo, como dije, 6, 9 al 13, si tenemos el tiempo, nosotros podemos leerlo y poder comprender esta palabra. Pues imagínense que en Mateo dice que vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Aquí lo dice la palabra: conforme a la voluntad de Dios, hágase tu voluntad, no la voluntad nuestra. Nosotros vamos a clamar, nosotros nos vamos a humillar, nosotros vamos a venir a la presencia de Dios, pero es conforme a la voluntad de Dios, no a nuestra voluntad. Porque el que tiene que ser glorificado es Dios, no soy yo, no es la persona que está clamando. El que recibe la alabanza es Dios. Nosotros tenemos que confiar, creer y esperar, ser pacientes en Dios y esperar esa respuesta en el tiempo de Él, cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Y se preguntarán: ¿por qué repetirá esta palabra, esta frase? Hay un libro que se llama así: cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Había una persona que viajaba de misionera a otros lugares, y esta persona era un médico, y este médico iba de misionero a ayudar a aquellas personas que estaban necesitando. Se daba para Dios de una manera, Dios mío, fue criado en un hogar cristiano, con principios, bien doctrinado en las cosas de Dios. Un hombre con un amor, con una entrega para darse para los demás. Y por eso mismo había estudiado el ser médico, para ayudar a otros. Pero pasa que esta persona de repente le da un cáncer. Y
Y esta persona tenía una novia. Iba a ser un futuro bonito porque su novia también era una persona que estaba estudiando para ser doctor. Y resulta que este cáncer le quitó la vida a este médico, a este hombre de Dios que le servía con amor, con entrega. Un misionero que estaba dando su vida para otro. Y ahí viene cuando lo que Dios hace no tiene sentido y la gente se pregunta, ¿cómo es posible que una persona que se daba para Dios de esa manera, siendo un médico, misionero y dando su vida para otros, él perdiera también su vida con un cáncer? ¿Y por qué Dios permitió esto? Esa es la pregunta que la gente se hace. ¿Por qué Dios permitió esto? Porque nosotros podemos orar, ayunar, pero esto es conforme a la voluntad de Dios, no es nuestra voluntad, es la voluntad de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que comprender, que tenemos que dejar que Dios trabaje a su manera. Él tiene sus propósitos, Él sabe lo que Él hace. Y nosotros tenemos que someternos a su voluntad, no a la nuestra. Pero con el tiempo, la novia que él tenía, pues resultó que esta muchacha se graduó de médico. Pero llegó a casarse antes de que el muchacho muriera, llegó a casarse con él. Y le prometió que la misión que él estaba haciendo, ella lo iba a continuar. Ella siguió de misionera y se dio para servir a Dios en compromiso con este muchacho, en compromiso con Dios, porque aprendió a conocer a Dios, a amar a Dios, a servirle a Dios, porque aquí lo importante no es lo que pasa con nuestra vida, son las almas que vamos a ganar, las almas que están clamando ser libres, servirle a Dios. Y el misionero va a diferentes lugares a dar su vida para aquellos, para salvar las almas. Y eso fue lo que este médico hizo. Y él murió, se casó, y esta muchacha continuó con el ministerio. ¿Por qué? Porque es muy importante la salvación de las almas. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender. Amar a Dios, amar las almas y someternos a la voluntad de Dios. No preguntarnos por qué me pasan estas cosas a mí. Nosotros tenemos que ver que nosotros somos siervos, que somos guerreros, que estamos en la milicia del Señor y que tenemos que cumplir el cometido que Dios tiene para nuestras vidas, porque lo más importante es rescatar nuestra alma. No es el cuerpo, porque el cuerpo es un estuche, pero lo importante es la salvación de nuestra alma. Por eso esta reflexión se llama Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Muchas personas están sufriendo porque no han recibido esa respuesta que estaban esperando. Pero yo te voy a decir, aprende a amar a Dios, apréndelo a amar y someterte a su voluntad. Solamente eso te digo, porque tenemos un Dios que no miramos, un Dios que no tocamos, pero que lo amamos sin verlo ni tocarlo, pero lo sentimos. Sentimos su presencia, sentimos su gloria, sentimos su poder, sentimos su fortaleza y sentimos su paz. Así que yo te pido que analices esta reflexión y puedas ver que ante Dios todo lo podemos lograr, pero lo más importante es someternos a su voluntad y no cuestionar a Dios, no preguntarle por qué, porque cuando lo que Dios hace no tiene sentido. En el nombre de Jesús, amén.